¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles en esta mañana en las que queremos demostrar que el conocimiento en la atención sanitaria no solo está en Madrid y Barcelona, en las grandes ciudades. También las ciudades pueden ser grandes por su belleza, por su contenido histórico, pero por supuesto por la atención sanitaria que dispensan. Este es el caso del grupo de hospitales, concretamente son 2 hospitales. En unos nos llamó la atención su trabajo sobre el daño cerebral. Es el caso del grupo de hospitales Miguel Domínguez de Pontevedra. Hay una cuestión básica y fundamental. El daño cerebral causa gran preocupación, no solo porque es una disciplina en la atención muy multidisciplinar, sino también porque lleva implícito esa actitud de la familia para ver si pueden desarrollarse adquisiciones de aquello que se perdió, o bien en un accidente craneoencefálico, o como no, en un tratamiento o un problema como puede ser un ictus. Así que vean este informe sobre el daño cerebral y hablamos de la atención a este tipo de pacientes. El daño cerebral adquirido representa un importante problema de salud en todo el mundo. Esta lesión se produce de forma súbita e inesperada en las estructuras cerebrales y es una de las principales causas de discapacidad. Solo en España la sufren más de 400.000 personas. Este trastorno deteriora de forma importante la salud y la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, por lo que se calcula que hasta 1,5 millones de personas se ven afectadas a diferentes niveles por la enfermedad. La principal causa de daño cerebral es el traumatismo craneoencefálico, producido, entre otros, por accidentes de tráfico o laborales. Pero hay otras muchas causas, como los tumores cerebrales, los ictus o el sufrimiento fetal. Cada año se registran 50.000 nuevos casos en nuestro país y hasta un 20% de los lesionados es capaz de conseguir con el paso de los años una cierta recuperación, gracias a un diagnóstico cada vez más preciso y una rehabilitación más intensiva. Pues agradecemos a Elena Fernández Puyol este informe sobre daño cerebral. Bueno, en este día por la mañana tan apacible, don Miguel Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué Grupo Hospital Miguel Domínguez? ¿Es por usted? ¿Por qué es? Bueno, no, es en recuerdo y en homenaje a mi padre, que fue el fundador. Él fundó un pequeño sanatorio en el año 49 y a medida que fue aumentando su prestigio profesional, fue aumentando ese sanatorio y nos dejó en los años 70, cerca ya de los 80, pues a nosotros un sanatorio muy bien dotado, con tecnología y ya de 60 o 70 camas. A partir de entonces, pues nosotros hemos acometido distintas inversiones y hoy tenemos un grupo hospitalario, uno de ellos que es el que hoy interesa, dedicado a las neurociencias. El otro es el Matriz, que tiene aproximadamente unos 15.000 metros cuadrados dedicado a hospital, y después un policlínico y un centro de rehabilitación. O sea, que está usted entretenido. Bastante entretenido, naturalmente. O sea, que los padres van marcando a veces la... A veces no queda más remedio que seguir un poco lo que te marcan, ¿no? Claro, pero era muy dedicado a la traumatología y la ortopedia, ¿no? Sí, sí. Ese giro, ustedes se dedican básicamente a eso, pero ¿por qué han evolucionado hacia el daño cerebral? Bueno, hoy día el 50% más o menos de las enfermedades crónicas están muy en relación con las neurociencias, ¿no? Nosotros en nuestro hospital matriz lo teníamos dedicado fundamentalmente a traumatología, pero a todas las demás especialidades, y este otro centro que fundó además un gran amigo mío, el doctor Diego Murillo, presidente de AMA, en el año 73, un hospital que está espléndidamente restaurado y muy modernizado, pues lo dedicamos a las neurociencias, y en él tenemos neurología, neurofisiología, logopedia, psiquiatría, y bueno, estudio del sueño y tal, y fundamentalmente, que es donde hemos hecho el gran esfuerzo, es en el daño cerebral. Está bien, pues ahora encantado de que hayan venido de Pontevedra, sí. Muchas gracias por estar aquí, pero quería también presentarles a todos ustedes a Jorge Lema. Jorge Lema es, concretamente, muy buenos días. Buenos días. Él es neurofisiólogo y concretamente se dedica a la neuropsicología clínica. A mí me gustaría saber, ¿por qué es necesario un psicólogo en el tema del daño cerebral? Hombre, el psicólogo quizás sea ahora mismo uno de los especialistas que está más formado, digamos, en lo que son los problemas mentales, digamos, todas las dificultades cerebrales que hay, entender cómo están relacionadas esas dificultades cerebrales, ¿no?, con el comportamiento, ¿no?, y ver de qué manera podemos con el comportamiento o con los estímulos que le damos a una persona cambiar, digamos, o modificar poquito a poco ese cerebro. Creo que somos ahora mismo pues, unos
quizá los que estamos mejor preparados para hacer ese trabajo, digamos. En cuanto al tiempo del daño cerebral, es decir, bueno, hay un traumatismo o un ictus o un problema, digamos, lo primero es el diagnóstico, saber de qué estamos hablando. ¿Cómo trabajan ustedes con las distintas disciplinas? Me imagino resonancias, TACs, una serie de elementos, hasta llegar a la conclusión. Sí. Ahí, para que usted me cuente, porque ha venido a representar a un conjunto de compañeros. Efectivamente, sí, somos un equipo que actuamos todos en conjunto, digamos, estamos un equipo de fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, y estamos lo que son los neuropsicólogos, y después tenemos, bueno, pues un poquito detrás, digamos, todo el respaldo del hospital para lo que son todas las pruebas, para pues, todo lo que son la neurofisiología, las pruebas pues ya un poquito más específicas. Se trata en general, pues eso, lo que es la valoración ahora mismo del daño cerebral, aunque tenemos todavía muchos elementos de imagen para poder ver lo que es el cerebro, ver cómo está funcionando, todavía digamos que no nos da muchas de las claves de cómo está funcionando el cerebro. Entonces sí que se necesita hacer una buena observación. Yo creo que lo que se necesita es observar bien, cada uno desde nuestro, más o menos desde nuestro enfoque, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver, y entender bien qué es lo que le está pasando a ese cerebro. Digamos que nosotros somos, todavía el daño cerebral necesita mucho lo que es la observación, y todavía lo que son las pruebas todavía no nos dan mucha información sobre por dónde está el daño, ¿no? Digamos que tenemos que recurrir mucho a la observación y tenemos que entrenarnos en eso, en ser buenos observadores de lo que le está pasando, y a partir de ahí pues ver cómo lo modificamos, ¿no? Está bien, pero veo que ustedes se dedican básicamente en la clínica de la Merced a este asunto, porque me han traído una documentación que agradezco profundamente, en la que viene muy magistralmente todo explicado: la unidad de daño cerebral adquirido, la unidad de rehabilitación, la de logopedia, que ahora hablaremos de ella, la de psiquiatría, la unidad de psiquiatría, pero hay... En este tipo hay algo fundamental, que estamos hablando de discapacidad. Sí. ¿Cómo el sistema público, las demás clínicas, o cómo llegan los pacientes a esta clínica de daño cerebral en Galicia? ¿De dónde vienen? Bueno, esta fue una de las causas por la que nosotros montamos en la clínica Merced, que hoy forma parte del grupo Hospital Miguel Domínguez, además acreditado por la Xunta de Galicia como hospital único, de tal forma que tanto los técnicos como los especialistas se pueden mover dentro de los distintos hospitales, ¿no? Pero la sanidad pública no cubre el daño cerebral, el tratamiento del daño cerebral, ¿no? Y la sanidad privada en Galicia tampoco tiene ningún centro con internamiento, con tecnología como Locomat, para atender a estos pacientes. Empezamos un poco nosotros sufriéndolo con nuestros propios pacientes de los servicios de traumatología y de neurocirugía, y había un poco de desasosiego a dónde se enviaban estos pacientes, ¿no? Esta fue la causa principal por la que nosotros nos metimos en el... ¿Entonces son gallegos en la mayoría de los pacientes que vienen, o vienen también de otras zonas de España? Empezamos con pacientes de la comunidad gallega, ¿no? Pero hoy día vienen ya de toda España, sí. Está bien. Bueno, ya me contará eso de la rehabilitación robotizada, ¿no? Sí, porque usted, como traumatólogo y ortopeda, sabe perfectamente que es necesaria la rehabilitación, pero la robotizada, vamos a verlo. Ha llegado el momento, si no les importa, que demos unas noticias de actualidad y seguimos con el daño cerebral adquirido. Muy bien. Vamos con ellas. Mano derecha hacia abajo. Le enseñan paso a paso cómo tiene que seguir los movimientos que dicta la pantalla. Salta la valla. Luego en su casa, Vivi podrá hacer los ejercicios que el fisioterapeuta le ha marcado sin tener que venir al centro. Y todo gracias a una aplicación. 2 manos para abajo. Muy bien. Yo, que tengo mucho problema de hombros, eso de hacer así me debe de venir fenomenal. Si lo hace bien o mal, el médico lo sabrá, porque le llega toda la información. Te va a dar la puntuación de cómo ha ido cada sesión. Entonces tú misma es como un videojuego. Cada vez hay más aplicaciones de salud. Tenemos más de 10.000 aplicaciones disponibles, relacionadas con todo tipo de patologías. Llegará un día en el que los médicos directamente recetarán aplicaciones móviles. En Estados Unidos hay compañías que en su lista de fármacos más recetados las incluyen, aplicaciones con las que se pueden hacer chequeos diarios sin salir de casa. Andrea se toma la tensión, el pulso o se pesa cerca de esta tablet que recoge los resultados. Después los envía a consulta. Cualquier persona lo puede utilizar, aunque sea muy mayor. Si algo va mal, una alarma avisa al médico. Deben de ser aplicaciones con sello de calidad, certificadas. Los médicos dicen que apostar por ellas reduciría el consumo de fármacos, y España es el segundo país más sobremedicado.
La hipertensión es uno de los principales problemas de salud en el mundo. De hecho, 1 de cada 3 adultos sufre esta enfermedad de manera crónica. En el Día Mundial de la Salud, los médicos alertan sobre la importancia de vigilar nuestra tensión. Uno puede tener una hipertensión durante años sin dar síntomas y un día se toma la tensión 1 y tiene una tensión altísima. Eso quiere decir que la hipertensión ya está produciendo daños sin que el paciente se haya dado cuenta. La diabetes, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares podrían reducirse con unas pautas de vida saludables y con una alimentación equilibrada. Principalmente la dieta tiene que ser variada. Tenemos que consumir todos los grupos de alimentos a lo largo del día. Así garantizamos que nuestra dieta es completa, que tenemos todos los nutrientes necesarios para mantener nuestra salud, que no hay carencias. Las grasas y los dulces pertenecen al grupo de los alimentos ocasionales. No están prohibidos, pero no se debe abusar de su consumo. Comer cosas a la plancha, mucha verdura, mucha fruta. Practicar un poco de ejercicio físico es otra manera de prevenir algunas de estas dolencias. A ver si me pongo ahora un poquito más. Bici los fines de semana y tal, pero poco. Los médicos recomiendan además acudir a revisión al menos una vez al año. En España, más de 400.000 personas sufren las secuelas de una lesión cerebral. En unos segundos hablamos con 2 expertos de las causas de este trastorno y de los últimos tratamientos para dar a los pacientes una mejor calidad de vida. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Estamos hablando concretamente con la dirección, concretamente con Miguel Domínguez, el especialista, sobre el grupo hospitalario Miguel Domínguez. Estamos tratando el daño cerebral. En muchas ocasiones hemos visto el vacío asistencial que hay en España para este sitio y sobre todo para este asunto, ¿no? Hemos visto en la Comunidad de Castilla-La Mancha que había algunos centros, en la Comunidad de Madrid, en Zaragoza, pero nos llamó la atención especialmente este grupo de Pontevedra. ¿Tienen ustedes, doctor Domínguez, algunas tecnologías específicas? A mí me ha llamado la atención la rehabilitación robotizada. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Bueno, es el Locomat. El Locomat, que no deja de ser una rehabilitación robotizada, ¿no? Es una rehabilitación muy motivadora. Generalmente ningún paciente deja de asistir a su sesión de rehabilitación. Tiene la ventaja de que con un menor esfuerzo se logra un mejor resultado. Tiene además la posibilidad de hacer una evaluación de manera casi instantánea, por lo tanto se puede personalizar en cada paciente. Y en general está indicada para todos aquellos problemas traumatológicos, medulares o incluso de daño cerebral que tengan algún desorden con la deambulación. Estaba queriendo transmitir en imagen lo que es aquí, en esta imagen que ha sido muy oportuna que me trajeran este dossier, concretamente la clínica, para que vieran cómo un paciente lleva implantada la tecnología para que sea robotizada. Pero, sí. ¿Esto no tiene algún riesgo de molestia o de dolor o ya está todo calculado previamente antes de los movimientos? Sí, no, se calcula todo, se estudia y además lo que estaba comentando, que se puede casi personalizar a medida de cada necesidad, ¿no? Por lo tanto, el resultado es importantísimo. No se concibe prácticamente una unidad de daño cerebral sin un Locomat que pueda facilitar después la recuperación. ¿Está usted muy orgulloso del Locomat? Pues sí, bueno, que representa una inversión importante, ¿no? Hoy con el equipo infantil que nosotros tenemos, la inversión no es menor a los 400, incluso más de 400.000 euros, ¿no? Claro, y el resultado es espléndido, ¿no? Yo enseguida que he visto el Locomat se me ha venido a la cabeza Messi, Varane, ¿no? Entonces, porque dice exactamente, logra un progreso más rápido, con sesiones más intensas y con menos esfuerzo, ¿no? Es decir, claro, que es lo que se busca siempre en la rehabilitación más intensa. Pero claro, el proceso, porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Usted lo sabe porque ve a los pacientes. Hay que tener en cuenta que esto lo que hace es estimular a los centros cerebrales para que se desarrolle más. Es una especie de órgano estimulador de lo que son los órganos centrales. Efectivamente, sería algo así. Es algo que también se puede conseguir de una manera más tradicional, pero nos faltarían todos los datos que nos aporta, sobre todo para guiarnos, ¿no? En el proceso de evaluación. Claro. Y eso es lo que marca la diferencia completamente. Claro. Es que, claro, nuestro psicólogo Jorge Lema conoce perfectamente todo ese mundo de las familias que acuden. ¿Cuál es la psicología? Porque, claro, no es solo el que tiene la discapacidad o el problema del daño cerebral, sino la familia que les acompaña. ¿Cómo vive en el hospital? Sí, la verdad es que la familia pues, forma parte, digamos, un poco dentro de lo que es el daño, digamos, que es pues también
son pacientes, digamos, en cierta manera, ¿no? Realmente cualquier familia que ha sufrido o en alguno de sus miembros, digamos, ha sufrido pues, un daño, pues tienen que reequilibrarse, tienen sobre todo, pues, aparte de la incertidumbre asociada, ¿no? A cómo quedará, qué pasará, cómo tenemos que actuar, ¿no? Porque es también una parte que muchas veces se desconoce completamente, ¿no? Cómo actuar y cómo ayudar al paciente, pues muchas veces están en una situación nueva, por ejemplo, como en nuestros casos, pues tienen que ir al hospital y es una situación pues, en la que están, digamos, fuera de casa, ¿no? Y dígame una cosa, ¿hay alguna vez que usted ve salir a alguien que ha entrado con un daño cerebral adquirido por algún problema y le ve salir bien, totalmente bien? Sí. ¿Lo han visto eso? Sí. La verdad es que es una de las cosas que yo creo que más agradece el trabajo. Es un trabajo largo el que tenemos que hacer, porque realmente es un proceso que va, con las mejorías aunque son muchas veces continuas, va muy despacito, pero muchas veces el resultado sí que hace que uno diga... Algunos no evolucionan bien, hay muchos que sí evolucionan y algunos de manera sorprendente, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que decía Jorge, es muy importante además tener en cuenta que este tipo de hospital, debe de implicar a todo el hospital en función del enfermo y de la familia, no solamente del grupo de profesionales, sino todo el hospital debe estar implicado. Claro. Sí, porque un poco sería, quizá lo que es el propio hospital, la idea es que sea todo terapéutico, digamos, no solo lo que son las sesiones en sí, sino también pues, que todo el equipo, los auxiliares, los enfermeros, pues todo el mundo participe de lo que es la terapia, porque lo que necesita un paciente, sobre todo en estos casos, es que se le reduzca sobre todo pues, el ruido y la incertidumbre que tiene asociadas. Locomat, nos hemos quedado con ese asunto. También que se rehabilitan, segundo concepto, se rehabilitan, diríamos, salen personas totalmente como si estuvieran bien del todo, después de haber tenido lo que es un daño cerebral adquirido. Pero hay una cuestión, y es que nosotros les queremos informar de todo lo que es el conjunto del cerebro. Vean cómo se construye un cerebro en 3 dimensiones. Navegamos a través de un bosque neuronal. Esta es solo una mínima parte de nuestro cerebro, algo que se imaginó en su cabeza Javier de Felipe hace años y que ahora, gracias a la tecnología, podemos observar y estudiar. Sí, aquí vemos un pequeñísimo fragmento de cerebro humano que es un bosque neuronal de una complejidad extraordinaria y que gracias a las nuevas tecnologías nos va a permitir analizar lo que antes tardábamos años en cuestión de días. Blue Brain es el proyecto en el cual está inmerso con su equipo. Su objetivo, cartografiar la materia gris. En España lo que estamos estudiando es la organización de las columnas corticales, que es la unidad funcional mínima de la corteza cerebral, que distingue al hombre de otros animales, como es la capacidad de abstracción, la memoria, es lo que nos hace ser humanos. El último logro, construir neuronas virtuales como estas, basándose en datos tridimensionales. Un circuito artificial que permite, por ejemplo, estudiar el comportamiento de enfermedades como el Alzheimer. Cuando el capilar se dilata, todo esto también se dilata, porque el cerebro es elástico. Estamos viendo ese movimiento de los vasos, cómo las conexiones sinápticas cambian en el espacio, cosa que antes era imposible de estudiar, o sea, incluso ni lo pensábamos hacer. En definitiva, conocer más su estructura para saber más sobre su funcionamiento. Bueno, hemos querido adentrarnos en el mundo de lo que es la estructura cerebral porque nos importa mucho ver también cuando se destruyen esas estructuras. Eso ocurre con los procesos que tienen el nombre ese de ataque, ¿no?, del verdadero ictus, ¿no?, por procesos en relación con la fibrilación auricular o problemas cardíacos, pueden dar lugar precisamente a ictus. Enseguida les voy a presentar una información sobre el ictus, pero antes le quería preguntar a Miguel Domínguez cómo funciona en conjunto. Claro, cuando es un grupo hospitalario como este, que lleva su nombre, ¿no le preocupa que tenga su nombre el hospital? No me preocupa, la verdad. Es como una puesta en escena. Estoy muy orgulloso de que lleve el nombre, fundamentalmente de mi padre, que fue el fundador, y por casualidad del mío, ¿no? Pues dígame, ¿cómo se engarzan los elementos hospitalarios en la atención? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es muy importante lo que comentábamos al principio, esta acreditación que nosotros tenemos de la Xunta de Galicia como hospital único, ¿no? Porque eso permite mover a los especialistas y a los técnicos de uno a otro hospital. Es
Yo creo que es fundamental para los pacientes de daño cerebral el que cuando tienen que realizarse alguna pequeña intervención quirúrgica que a veces necesitan, pues no tengan que ser trasladados con toda la burocracia que eso lleva consigo, y después interconsultas pues, de urología, de ginecología, de oftalmología, que son relativamente frecuentes y que en nuestro centro pues, tienen una respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que el hecho de ser un hospital único, acreditado para todos los centros, permite ese movimiento que va en beneficio del paciente. Está bien. Sí. Bueno, ¿y por qué es bueno que vayan al hospital y no se queden en su casa? ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo creo que la gran oportunidad que nos ofrece este centro es que podemos empezar la rehabilitación casi según se ha producido el daño, ¿no? Un poquito según se ha estabilizado, salen de la UCI, se puede empezar ya lo que es la rehabilitación y podemos plantear ya una rehabilitación muy rápidamente. Normalmente con el daño cerebral sí que es bueno actuar muy rápido y empezar la rehabilitación lo más pronto posible para poder, por un lado, reducir la incertidumbre tanto a la familia como al paciente con respecto a cómo ve el mundo, ¿no? Digamos, como un paciente hay que entender que va a ver el mundo con mucho ruido, con muchas dificultades, y estar en un sitio especializado le va a permitir entender mejor dónde está y ir en el camino más adecuado. Por eso yo creo que es conveniente. Más adelante sí que es muy bueno pues eso, que ya vuelva a la casa, que se vaya pues acostumbrando. Eso normalmente más adelante, cuando ya se encuentra un poquito mejor, es cuando uno empieza a planteárselo de ir a casa. Está claro, está claro. Bueno, de todas maneras, ya les decía antes que uno de los elementos fundamentales por los que se ingresan este tipo de estructuras asistenciales sanitarias es accidentes cerebrovasculares. Uno de ellos es el ictus, la causa más frecuente es la fibrilación auricular. Tienen una consecuencia, por una parte, la isquemia o la hemorragia. Hemos acudido a uno de los grandes especialistas españoles, al doctor Masjuan, de la Sociedad Española de Neurología, para que nos aclare algunos conceptos básicos de este problema. Con este ecógrafo se puede ver si la velocidad de la sangre por la arteria carótida es la correcta, si no hay obstáculos que interrumpan ese paso. Y de esa manera saber si hay algún tipo de estrechez en esta arteria que vaya a predisponer a un paciente a tener un ictus, ¿no? No hay ninguna irregularidad en la pared y eso lo que nos está indicando es que no hay ningún acúmulo de grasa, que es una arteria sana. En esta imagen se puede comprobar cómo el riesgo de sufrir un ictus es muy alto. La arteria está obstruida por placas de grasa. La circulación de la sangre se interrumpe y no llega al cerebro. Cuanto más horas pasen de un paciente en una zona de su cerebro sin riesgo, más posibilidades es de que el paciente fallezca o de que le queden secuelas irreversibles. En España mueren 80.000 personas al año por un ictus. Los síntomas: pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o visión doble. Y el perfil más frecuente: hombre mayor de 65 años, fumador, hipertenso y obeso. Pero cada vez más se está dando en jóvenes. El segundo día es fundamental iniciar un proceso de rehabilitación que al cabo de los 3-6 meses consiga la máxima funcionalidad. Para prevenir hay que controlar el colesterol, el tabaco y la presión arterial. Bueno, pues dicho todo esto, me queda un asunto. La unidad de logopedia, entiendo muy bien que muchas personas te tiran con alteraciones oculares, alteraciones del movimiento, visuales, pero claro, el habla es algo que es fundamental en ese tipo de pacientes. Hay una cuestión, y es que la unidad de neurofisiología debe estar permanentemente adecuándose para ver qué exploraciones hay que hacer, que si hacen electromiografías o hacen distintos tipos de estudios. ¿Usted está en contacto con ellos? Sí. Bueno, el equipo ya os comenté más o menos que tenemos pues lo que es logopedia, sobre todo para el tema del habla, porque es una de las afectaciones más importantes, la fisioterapia por el tema motor, y la neurofisiología en sí es uno de los apartados que a mí más me ha gustado que tengamos aquí en este centro, porque es una de las quizá menos explotadas a nivel hospitalario. Digamos, lo que es la neurofisiología nos permite medir, digamos, el funcionamiento del cerebro, aunque con menos precisión que otras técnicas, digamos, sí que nos permite ver mejor en qué momento se está produciendo, ¿no? Entonces le podemos producir distintas estimulaciones y nos permite ver qué tipo de respuesta nos está dando. Es una de las cosas que nos permite ver, pues, por ejemplo, a qué nivel de respuesta puede llegar un cerebro cuando muchas veces nos falta en la observación habitual. Claro, es un dato, una guía sobre la que apoyarse para usted seguir el trayecto hacia la curación. Efectivamente, sobre todo en los casos iniciales, cuando no hay una respuesta clara, no sabemos muy bien hasta qué punto nos entiende.
no sé si conoces, bueno, esos los casos estos de síndrome del claustramiento, casos en los que una persona es consciente, pero la gente de alrededor no sabe que es consciente porque apenas tiene una respuesta, y esto nos ayuda un poquito. Yo, la verdad, es una de las líneas de investigación que queremos desarrollar un poquito más a fondo. Porque lo dicen mucho los familiares, no sé si me entiende, sí, justo. No sé si me comprende, y hay dos mundos, ¿no? Sí, el mundo del que observa y el mundo del que lo recibe. Aunque está incomunicado, hay una comunicación mucho con la mirada, ¿no? Sí, sí. Yo lo que te decía, que muchas veces tenemos que recurrir a la observación más fina, ¿no? Y es una de las cosas en las que aprendemos a saber. ¿Saben ustedes qué es lo peor en esos casos? Cuando los familiares no quieren saber el grado de conciencia del paciente. Eso me parece a mí muy dramático, pero en fin. Sí, lo que pasa, bueno, normalmente suele ser un proceso, muchas veces la familia va asumiendo, va entendiendo cada vez mejor en qué punto puede comprender, claro. Y siempre hay posibilidades, digamos, de desarrollarse eso. Claro. Bueno, tenemos también interés en que conozcan ustedes que cuando estamos hablando de cerebro, estamos hablando de cosas que duelen en muchas ocasiones, pero ¿cuál es la fotografía del dolor? Hemos hecho este trabajo. Cada uno tiene un umbral y lo siente de distinta manera, pero no hay forma de cuantificar el dolor, no se ve. Hasta ahora, un grupo de científicos americanos han podido hacerle una fotografía, han sido capaces de verlo y nos lo muestran así. Y no solo lo han visto, sino que también han puesto distintos colores según la intensidad. El amarillo más fuerte, el azul más soportable, más leve. Este doctor de la Universidad de Colorado dirigió la investigación. No es la primera vez que se intenta, pero en esta ocasión diferencian el dolor físico del dolor emocional. Para el estudio se llevaron a cabo resonancias magnéticas en 114 voluntarios. Se les colocó un calentador en el antebrazo, les aplicaron calor, de templado a caliente. Los científicos iban viendo los cambios que se producían en el cerebro. El dolor decrecía en los pacientes que habían sido tratados con analgésicos. También midieron el dolor emocional, les mostraron fotografías de sus exparejas y de un buen amigo. Toda esta información, dice el doctor Wager, ayudará a saber cuál es el mejor tratamiento. Este trabajo todavía es incompleto, habría que ampliarlo, no solamente a voluntarios sanos, sino también a pacientes enfermos. Bueno, que es un paso adelante y que yo creo que sí que es un buen proceder, ¿no? Se espera que en un futuro esta investigación sirva para aliviar el dolor de personas que no pueden comunicarse, de bebés o de enfermos crónicos. Esto es un inicio. Es muy interesante todo lo que estamos viendo hoy en torno a ese mundo apasionante del cerebro, algo sobre el que trabajan en el Grupo Hospital Miguel Domínguez, concretamente de Pontevedra, ¿no? Las acreditaciones son muy importantes porque demuestran que es cierto el trabajo que se indica en la información, ¿no? Si no hay acreditación, es lo que nos dice que es la verdad, y por eso podemos contarlo, ¿no? Pero también tienen un hospital de día. Sí, también tenemos un hospital de día que funciona en la clínica La Merced también, ¿no? Y tenemos un hospital de día para urgencias y para intervenciones de otro tipo también en el propio hospital, o sea, diferenciando los dos, ¿no? Yo creo que el hospital en este momento está muy completo y hicimos una inversión muy importante tecnológica a principios de la década de los 2000, y no solamente en diagnóstico por imagen, quirófanos digitales, sino también en informática, en fin. Tenemos el hospital muy completo en este momento y bueno, estamos muy orgullosos de él, ¿no? A mí me llamó mucho la atención sobre todo este ámbito, ¿no? de ver del daño cerebral, porque cuanto más experiencia tiene un hospital y más gente acude, más experiencia coge y mejor son cada vez, ¿no? Porque vas entendiendo cómo es la evolución de los pacientes. Hay un asunto que les quiero enseñar, ya que ustedes venían, nuestro equipo trabajó sobre todo las disciplinas que están en relación con el daño cerebral. Y hay un caso de daño cerebral, de discapacidades, que se pueden utilizar incluso los animales. ¿Se imaginan una rehabilitación en plena naturaleza? Se trata de la equinoterapia, donde gracias al caballo el paciente consigue tener mejoras motoras o mentales. Caballos como Bobby hacen que alrededor del 75% de personas con problemas motrices inicien la marcha gracias a la equinoterapia. Esto se debe a que el movimiento del caballo durante el paso es similar al patrón fisiológico de la marcha humana. Para pacientes que no han iniciado la marcha, pacientes infantiles o pacientes adultos que han perdido la capacidad de la marcha, es una manera de volver a recordarle a su cuerpo cómo se camina. Pero también aporta muchos otros beneficios. Equilibrio, coordinación, tonos musculares, control postural, control cefálico, y a nivel social trabajas habilidades sociales, comunicación, a nivel emocional
pues sensaciones, emociones, todo lo que te transmite el caballo. Jorge tiene 8 años y su caballo Terlo, con 20, es uno de sus mejores amigos. Nació con problemas de movilidad, pero gracias a la terapia ha conseguido mejorar su equilibrio. Empezar los caballos y mejorar, que en ese año ya se subía por los muebles y todo, como Spiderman. Para Alejandro, los números ya no son un problema. ¿Qué números es este? Los aprende divirtiéndose. Y es que en poco tiempo se consiguen grandes avances. En una horita o 45 minutos montados en un caballo, haciendo actividades, ¿no? Con un caballo es como si tuviéramos 2 o 3 horas de gimnasio o de fisioterapia. Con constancia y mucho esfuerzo, estos caballos se convierten en los mejores terapeutas. No hemos querido dejar bajo ningún concepto todas las disciplinas que se mueven en torno al daño cerebral. Bueno, desear mucha suerte. Ya hemos visto en las credenciales del hospital, concretamente del Grupo Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, que dice el compromiso y la adecuación de los avances científicos al servicio de los pacientes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y mucha suerte, muchos recuerdos a los amigos de por allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestro psicólogo, que hoy nos ha contado con matizaciones lo que representa el trabajo de un conjunto de profesionales. Y a todos ustedes decirles que efectivamente el conocimiento está al servicio de los pacientes en cualquier lugar de España. Hoy hemos estado en Pontevedra, como podemos acudir a cualquier lugar donde haya un centro sanitario que merezca la pena contar lo que hacen en una disciplina diferenciada. Muchas gracias y hasta pronto. Y sobre todo un saludo muy especial a nuestros amigos de América Latina y del sur de Francia.